Y al final del seminario tienen que contestar esta pregunta. La pregunta es, ¿qué va primero? ¿Creer en ti o confiar en ti? No. Y te han mentido. Te han mentido en la cara y tú te la has creído. Porque te han hecho creer que tienes que hacer para ser valiosa. Tienes que tener o trabajar duro para ser alguien, que eres lo que sabes, que tienes que tener una preparación para ser digna de poder tener libertad o poder estar exenta de problemas. Y empezaron a creer que la confianza estaba en la evidencia. El problema es que si la confianza está en la evidencia, entonces serías tu pasado. Porque solo cuando tú haces algo, solo cuando tú puedes ver algo, cuando puedes obtener algo, cuando puedes lograr, entonces confiarías en ti. Y esta es una falsa ilusión, porque entonces si para confiar en ti necesitas, ¿cuánta confianza realmente necesitarías entonces para sentirte valiosa? Para hacer lo que te has propuesto, para conseguir una meta, para tomar acción. No estás buscando confianza para tomar acción, estás buscando evidencia. Y nunca va a haber suficiente evidencia. No eres la evidencia. La evidencia es una acumulación de cuánto confías en ti antes de creer si lo puedes hacer, o aún haciéndolo y aún así creyendo en que tienes la capacidad para aprender en el proceso, aunque salga mal, aunque no sea perfecto, aunque cometas errores. Y después compraste la falsa ilusión de que... Adelante. ¿Eh? Y entonces te compraste la falsa ilusión de que tienes que trabajar muy duro, tienes que hacer todos estos sacrificios y modo guerra, y te compraste la idea del sueño americano para tener libertad. Pero si tu libertad dependiera de tu capacidad para trabajar, la cantidad para que puedes trabajar, la cantidad de logros que puedes acumular, ¿realmente eso sería libertad? ¿O sería una falsa ilusión de libertad encubierta de seguridad? Y el problema es que en el momento en el que tú empiezas a perseguir la seguridad,
estás intentando demostrar tu valor a base de tu capacidad. Y una persona que intenta demostrar su valor a base de su capacidad está demostrando lo contrario. Y es todo el valor que le falta para realmente sentirse segura de sí misma sin tener que demostrar a su mente, a su entorno, a las personas. Porque si realmente fueses libre, entonces, ¿desde dónde estarías persiguiendo las cosas? ¿Te sentirías más valiosa o menos? ¿Estarías apegada al resultado? ¿O estarías apegada a que ya eres libre y porque ya eres libre te sientes valiosa independientemente de lo que pase o no pase, independientemente de lo que logres o no, independientemente de lo que tengas o no tengas? Y así se compran la falsa ilusión, la mentira que les han dicho en su cara y pasan toda la vida acumulando cosas, depositando todo su valor en todos los lugares fuera de ustedes menos en ti misma. Porque según tú, solo así vas a tener libertad, solo así vas a confiar en ti. Pero jamás va a ser suficiente, porque jamás vas a terminar de tener la suficiente seguridad. Jamás vas a terminar de acumular la suficiente evidencia. Jamás vas a terminar de convencerte, si así crees que es como te puedes convencer de saber quién tú crees que eres y de qué eres capaz y de cómo te sientes y de cómo te valoras y de cómo te ves. Porque entonces has cedido todo tu poder a la creencia de que todo lo que tú realmente quieres que está afuera, que realmente no está afuera. Y después, en el proceso de que estás depositando todo tu valor afuera, te vendieron la condición y tú te la creíste y tú la compraste. Y es la condición de que solamente hasta que seas muy bueno en perseguir todo esto, solamente hasta que seas muy bueno en abandonarte a ti misma, solamente hasta que seas muy buena en expropiar tu valor, solamente hasta que estés vacía, entonces vas a tener la maestría de ser una profesional en lo que quieres lograr. Y solamente cuando seas una profesional de lo que quieres lograr, entonces podrías merecer. Y ahora todo te han condicionado a que tengas que pasar por todo un proceso, por toda una adquisición de experiencia para tener una maestría. Y solamente si tienes una maestría, entonces eres digna de mostrarte al mundo. Eres digna de ser vista. Eres digna de aportar tu servicio. Eres digna de ser merecedora y de tener libertad. Porque si trabajas toda tu vida, si trabajas y trabajas y trabajas, entonces deberías de tener la maestría del trabajar y del hacer. Y entonces así deberías tener libertad. Y una vez más no es libertad. Es la ilusión.
la única adquisición que estás acumulando es seguridad. Porque no está en la maestría para merecer. No necesitas ser el mejor. No necesitas ser perfecto. No necesitas postergar tu merecimiento por lo que tú crees que tu talento vale. Sino que va de excelencia. Y la excelencia es la relación contigo y la relación con tu propia palabra y qué tan fiel le eres. Alguien puede tocar el piano. Una persona es muy buena tocando el piano. Lleva años, tal vez 20 años. Y puede tener la maestría, pero no tener la excelencia, porque dejó de practicar. Dejó de hacerlo con una intención de amor, una intención de pasión, una intención de dar lo mejor de sí mismo. Y luego está la persona que no sabe tocar el piano, pero se para enfrente del piano y tiene toda la intención y prometió que se iba a parar enfrente del piano y que lo iba a intentar por una cantidad de tiempo todos los días. Y se lo prometió y cumplió su palabra y lo hizo con una intención de amor, una intención de sentirse orgulloso de sí mismo, de sorprenderse a sí mismo, de ser su mejor amigo, de ser su mayor fan. No tenía maestría, pero tenía excelencia. ¿A quién quieren escuchar? ¿A quien tiene la maestría o a quien tiene la excelencia? ¿Quién es más valioso? ¿Quién se presenta con excelencia o quien se presenta con maestría? Y cada vez que se ponen una meta, piensan en si son suficientes, si son capaces, si lo van a lograr, si van a fracasar, cuáles son las consecuencias. ¿Realmente puedo? Y en ese instante comienzan a pensar en todo el costo, toda la incomodidad, todo el dolor físico, todo el dolor psicológico, pero ni siquiera ha pasado. Y ese dolor físico, ese dolor psicológico, no es real, sino que eres tú creyendo en que tu valor está en si fracasas o no, en si lo logras o no. Está en si pierdes tu supuesta dicha libertad. Porque si en tu libertad, según tú, no eres nadie, pero no es libertad, es seguridad. ¿Y cómo puedes perder algo que jamás va a ser suficiente al final del día? Obviamente que vas a imaginar y vas a multiplicar todo este dolor. Porque para empezar, ni siquiera tienes ya suficiente de eso. Y nunca vas a tener suficiente de eso. Vas a proteger tu última gota de seguridad. Porque no sabes si el día de mañana vas a despertar y vas a tener un poquito de esa gota que tienes ahora mismo.
ves más ganancia en proteger tu seguridad actual que en ganar libertad. Porque por años de creer esta mentira, de comprarte esta creencia de que tu valor está afuera, aprendiste a que tienes que proteger eso que ni siquiera está dentro de ti. Eso que ni siquiera aún puedes sentir. Y de ahí viene el no sentirte suficiente. Bien, el no sentirte suficiente no es que no seas capaz, no es que no tengas la habilidad, no es que no tengas experiencia. No te falta nada. No te sientes suficiente porque estás protegiendo tu valor que ni siquiera es tuyo. Y así no se puede proteger a nada ni nadie. Y así crees que vas a perder algo cuando nunca fue tuyo, sino que ya lo perdiste. Y en el presente lo vives como no ser suficiente. Y es que no es que no sea suficiente, es una ilusión de constantemente estar ahí, apegado, ansioso, a que no te abandone esa cantidad de valor que has creído acumular, esa cantidad de libertad disfrazada de seguridad que has creído acumular. Esa maestría sin excelencia. Esa confianza disfrazada de evidencia. O esa evidencia disfrazada de confianza. Y así como vas a tomar acción, si constantemente estás pagando el precio, cada acción que tú intentas tomar, estás pagando el precio de construir un futuro y de convencer tu pasado. Obviamente ya no te queda nada de sobra para tomar acción. Obviamente vas a catastrofizar todo lo que pienses que va a implicar tomar esa acción. Porque hay una inversión. Va a ser una inversión emocional. La pregunta es, ¿cuánto balance emocional te queda si para empezar nunca lo tuviste? Y cuando intentas tenerlo, le has entregado al pasado tu permiso de merecer y recibir. No puedes recibir y al mismo tiempo estar pensando en el costo y el precio. Y en el futuro es donde recibes. Creer está en el futuro. ¿Por qué creer está en el futuro? Porque ni siquiera ha pasado. Y esa es la magia. Y para creer en algo que ni siquiera ha pasado, necesitas confiar de ti, confiar en ti. Y para confiar en ti, necesitas depositar tu valor
dentro de ti. Y en el presente vas a tener ¿quién eres? Y esa es la pregunta que te va a hacer tu mente en el presente. ¿Quién eres? Y si constantemente dices, soy mi pasado, soy mi evidencia, soy lo que me ha costado mis logros, soy el precio que he invertido en mis fracasos, soy el precio que he pagado por intentar algo y al final ser rechazado, que no fuese suficiente. Si en el presente tu valor está afuera, así contestas estas preguntas. Por creer que eres tu pasado o un pasado donde te compraste la mentira que te hicieron en tu cara. La mentira que te dijeron en tu cara. Y si eres el tiempo perdido que te abandonaste, pues que esa pregunta constantemente responderla en el presente ya no dan ganas de hacer nada. No es que no quieras hacer cosas o tomar acciones. Es que estás agotada. Y en el presente está tomar el riesgo. Pero si una vez más eres tu pasado y eres tu evidencia acumulada y eres tu seguridad acumulada y eres lo que haces, lo que tienes, lo que logras, tus fracasos, tus rechazos, no vas a apostar por otro riesgo más. Porque si ya pagaste, según tú, esa deuda, no quieres deber más. Y los riesgos se ven como una deuda. El problema es que ni siquiera has dejado de pagar tu deuda con el pasado, porque si no ya estarías tomando acción y ya no estarías cansada. Ya no dependerías de tus emociones. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Levanta la mano y digan un sí.
quieren saber la respuesta de quién eres realmente, en el momento en el que tú dejas de confundir libertad con seguridad, confianza con evidencia, excelencia con maestría, quien realmente eres en ese momento, aquí en el presente, eres tu relación contigo mismo. Y la relación contigo mismo se trata de cómo te ves a ti misma, cómo te hablas, cómo te valoras. Y en ese momento estás en el presente. Y cuando empiezas a construir una relación contigo misma auténtica y genuina, sin estar pagando tu deuda con tu pasado, comienzas a creer. Y creer en ti es creer en tu capacidad para amar. Tu capacidad para amarte en ti, tu capacidad para amarte a ti misma. La intención que tienes contigo misma y en lo que quieres hacer. Creer en que eres capaz y estar bien, aunque pase lo que pase. Es creer en tu disposición que tienes, tu lealtad que tienes hacia ti misma y con cuánto amor lo puedes creer. Cuando crees eso y cuando crees que el futuro sigues creyendo en eso, ¿quién te lo va a quitar? ¿Cómo te vas a sentir insuficiente? ¿Cómo vas a sentir o cómo vas a depender de si tienes miedo o no? La confianza es un paso antes de la evidencia. Y es confiar en tu propia imperfección. Confiar en que aún con tu imperfección, aún con tus dudas, aún con tu inexperiencia, confías en tu palabra, confías en que hagas lo que hagas, será con excelencia, y confías que aunque las cosas no salgan como te gustaría que fuesen, y aunque puedas hacerlo no de la mejor forma o tener errores,
aún así estar dispuesta a hacerlo y aprender en el proceso. Confiar en tu capacidad de creer en ti incondicionalmente. Y si confiar es un paso antes que la evidencia, pues que también la confianza está en el pasado. Y si volteas hacia atrás y en lugar de que vieses la evidencia acumulada, te dieras cuenta cuando sí confiaste en ti y cómo sería confiar, aún incluso aceptando y abrazando y confiando en tu propia imperfección, en aceptar la propia parte tuya que rechazas o aceptar la parte que pudiese ser rechazada y abrazarla. ¿Qué peso tendría el pasado encima de ti cada vez que quieres tomar una acción? El costo no es el precio. El costo es lo que tú crees que vale algo. Y cada vez que depositas tu valor afuera de ti, te conviertes en tu peor enemigo. Porque estás distorsionando tu valor a base de un costo. Y el costo no existe. No existe ni caro ni barato. No existe ni malo, ni bueno, ni mucho, ni menos. Y obviamente que si tu valor está afuera y te has convertido en tu peor enemigo por querer esto, pues claro que vas a ver un costo enorme cada vez que veas hacia el pasado y cada vez que veas hacia el futuro. Pero esa es tu percepción. Y el costo desaparece una vez que recuperas tu valor y crees en ti y confías en ti. Antes de tomar acción, antes de tener la evidencia, antes de tener la seguridad, antes de tener la maestría, y en ese momento sí eres libre porque dejas de pedir permiso a tu pasado, dejas de pedirle permiso a lo que tu entorno cree de ti, dejas de pedir permiso a un juez que está midiendo cuánto vales. Y entonces ahí actúas con excelencia. Y cuando el costo dejas de verlo y desaparece, solo queda un precio. El precio que tú pensaste que pagaste en el pasado, el precio que tú crees que vas a pagar ahora mismo y el precio que tú crees que vas a pagar en el futuro. Pero que si confías en ti, crees en ti, entonces verías el precio que has pagado en tu pasado como la mejor inversión de tu vida. No habría pérdidas. Porque cada vez que inviertes en ti misma,
Estás apostando por ti, estás tomando el riesgo por ti. Y eso solo alimenta más tu confianza y más cuánto crees en ti. Y cuando haces eso te sientes orgullosa de ti misma. Y reafirmas cada día que sí eres libre. Que no necesitas nada para ser libre. Que confías en ti. Que necesitas una falsa ilusión de seguridad. Quieres excelencia, que no necesitas ningún título, ni toda la experiencia del mundo, ni toda la información del mundo. Que ya eres valiosa. Y cuando en el aquí y en el ahora vas a tomar acción y vas a pagar un precio, el precio lo ves como una oportunidad. No es un tengo que, es un puedo hacerlo. Elijo hacerlo. Me apetece. Me llena de más amor y más felicidad, más entusiasmo experimentar esto. Tú no quieres invertir en migajas. Tú no quieres invertir en cosas pequeñas o en lo peor. No quieres restringirte realmente, pero lo estás haciendo. Cada vez que pones en una balanza cuánto vales. Quita la balanza y cada acción se va a ver como la mejor inversión de tu vida. Quita la balanza y entonces ahí te estás dando el permiso de merecer y de recibir. Porque recibes lo que eres. No lo que quieres, ni lo que piensas, ni lo que imaginas. Y si tú eres tu relación contigo misma, entonces no puedes recibir ni merecer pensando en el costo y el precio. Porque lo que haces el día de hoy, vas a sembrar semillas todos los días. Y porque tú crees en ti, crees en el futuro. Creer está en el futuro. Recibir está en el futuro. No hay más. El futuro es lo que tú crees que eres de ti. Y en el futuro recibes lo que siembras. Y entonces, plantando estas semillas cada día, llega la hora donde solamente vas a recoger tomates. Los tomates que has sembrado. Y llega un punto donde se ha vuelto automático recibir, creer. Pero si no siembras nada, porque ni tienes la energía, ni las ganas, porque estás agotada, porque no paras de pagar la deuda con tu pasado, porque has abandonado tu valor propio, porque has cedido tu permiso de merecimiento a tu propio pasado, de recibir.
No puedes seguir pagando la deuda con tu pasado. Y es la deuda de pensar que eres tu pasado, tu evidencia, los costos, el precio que crees que pagaste y que dolió. Porque significó en ese momento que te restó valor. Que para empezar llevabas persiguiendo y protegiendo. Porque para empezar y nunca fue tuyo. Y te perdiste en el intento. Y así jamás va a haber suficiente economía emocional para recibir, merecer, querer en ti, confiar en ti. Tienes dos opciones. O basas tu economía emocional en confianza, en creer en ti, y desde ahí ver los riesgos como oportunidades. O basas tu economía en deuda, en condicionarte, que hasta que no te conviertas en un tipo de persona, entonces vas a merecer, que hasta que no sepas lo suficiente, entonces vas a merecer, que hasta que no estés lista, entonces vas a merecer. Y mientras sigas depositando todo en evidencia, todo en seguridad, todo en maestría, en lo que crees, en saber, en hacer, en tener, en demostrar, jamás va a ser suficiente. Y la consecuencia de estar huyendo de tu pasado es que le estás pagando con lealtad. Y le estás pagando con la lealtad de que siempre y cuando todas tus acciones se basen a huir del presunto pasado, crees que el pasado va a dejar de perseguirte. Crees que el pasado no se va a presentar cada vez que tomes una acción. Y como ya no tienes más economía emocional, como lo has dejado todo fuera de ti, todo en una ilusión, y no hay cómo pagarle, la única forma que te queda de pagarle es con tu merecimiento, es con no recibir. Porque si tú debes algo y no lo puedes pagar, pues que seguramente te vas a cohibir de seguir gastando. Seguramente te vas a esconder de tu deudor. Y seguramente te vas a sentir incongruente
comprándote lo que anhelas, lo que deseas. Porque entonces tu deudor te va a decir, ¿cómo si gastas en esto y a mí no me has pagado? ¿Te das cuenta del poder de tener una deuda con tu pasado? ¿Te das cuenta que cada vez que no tomas acción, le estás siendo leal, estás esperando a que no venga a casarte, de que no se dé cuenta, de que estás haciendo lo que no deberías estar haciendo, porque ni siquiera le has pagado, que venga a reclamarte, que no tienes la suficiente evidencia, el suficiente valor, la suficiente capacidad, la suficiente experiencia? Y que te tienes que hacer chiquito. Y el pasado te diría, entonces cuando tú me pagues, ve y haz lo que tú quieras. Pero no hagas cosas que ni siquiera te alcanzan, porque ni siquiera me has pagado a mí. Y me da vergüenza verte haciendo cosas como si te alcanzara, cuando estás más pobre de lo que estábamos antes. Lo único que logras creyendo que eres tu evidencia es en acumular la evidencia de que eres pobre, porque siempre te falta. Y eso se reafirma cada vez que piensas en tomar una acción y sigues con la ilusión de todo ese dolor físico y dolor psicológico que implica hacer esa acción cuando ni siquiera ha pasado. Cuando vas a hacer una llamada, cocinar una comida, ir al gimnasio, seguir la alimentación, esa acción toma segundos, una hora. La acción no pesa, pero la postergas por días. Porque lo que pesa es tu pasado. Y si resignificas tu pasado, y resignificas dónde depositas tu valor, y entiendes que eres quien realmente eres, es tu relación contigo misma, y crees en ti y confías en ti, tus acciones dejan de pesar. Y entonces te va a sobrar tanto valor propio, que en ese momento sí vas a ser rica. Y entre más crees en ti, más rica te conviertes. Entre más confías en ti, más rica te conviertes. Solo hay dos opciones: vivir en un ciclo vicioso, donde el valor está fuera de ti, nada es suficiente, donde no mereces porque no tienes el permiso y no puedes recibir y pensar en el costo y el precio al mismo tiempo, en el dolor que va a implicar, porque según tú va a ser una pérdida, porque te va a restar valor, seguridad. O vives en un ciclo virtuoso, donde entre más crees en ti,
más confías en ti y más te relacionas contigo misma, solo creces, solo construyes, solo evolucionas. Son dos opciones, no hay más. Solo tú tienes el poder. Creer en ti, escriban esto. Creer en ti no es creer que vas a ganar. Es creer que sigues siendo valiosa aunque no ganes. Confiar en ti no es sentir seguridad. Es actuar sin sentir, actuar sin necesitar seguridad. Excelencia no es hacerlo perfecto. Es honrar la promesa que hiciste. Libertad no es hacer lo que quieres. No, dale así. Libertad no es hacer lo que quieres. Es poder actuar sin permiso. Ok, ahora cierren sus ojos. Y van a repetir después de mí. Sigue pagando el precio de vivir en tu pasado. Sigue pagando el precio de vivir en tu pasado. Buscando evidencia para demostrar tu valor. Buscando evidencia para demostrar tu valor. Y así solo continuarás demostrando lo contrario. Y así solo continuarás demostrando lo contrario. Sigue negociando tu valor en el presente. Sigue negociando tu valor en el presente. Y la única riqueza que tendrás Y la única riqueza que tendrás será la tortura de seguir igual. será la tortura de seguir igual. Sigue cambiando el futuro por expectativa. Sigue cambiando el futuro por expectativa. Y lo único que recibirás es permiso de merecer vivir en una cárcel. Y lo único que recibirás es permiso de vivir en una cárcel. Y nunca sepas cuál era tu verdad. Y nunca sepas cuál era tu verdad. Pueden abrir los ojos. ¿Cómo se sintió? Me lo dije con voz profunda para creer.
La confianza aparece cuando actúas con excelencia. La excelencia aparece cuando le eres fiel a tu palabra. Cuando le eres fiel a tu palabra, aparece la libertad. En la libertad descubres que tu valor nunca dependió del permiso de nadie. Vamos a escribir esto que también lo tengan. Okay. La confianza aparece cuando actúas con excelencia. La excelencia aparece cuando le eres fiel a tu palabra. Cuando le eres fiel a tu palabra, aparece la libertad. En la libertad descubres que tu valor nunca dependió del permiso de nadie. Y cuando descubras que tu valor nunca dependió del permiso de nadie, ya no necesitas evidencia para creer en ti. Ok. Y por último, les voy a dejar un ejercicio que quiero que hagan en su casa, pero se los voy a explicar para que lo entiendan. ¿Ok? Para que lo reflexionen. Esto va a ser la integración final. ¿Me estaban escribiendo lo que estaba diciendo? ¿O qué? No, Ah. que eso estoy escribiendo porque ni que fuera de taquigrafía, no. Ok, ponen el cuaderno hacia lo largo y hagan una línea así, a lo largo de la hoja. Okay.
En medio van a poner, ustedes pueden poner la palabra completa, van a poner presente, al principio pasado y al último futuro. Y lo van a poner unas líneas así. ¿Ok? Sí. En el pasado van a poner evidencia, igual seguridad. Después, costo. Después, precio. Y van a poner una flechita así donde está al lado de evidencia, van a poner confianza. En el presente van a poner quién soy. Y luego abajo incertidumbre y luego riesgo. En el futuro van a poner crees. Y recibes. Abajo de crees, recibes. Y arriba, ya que estén en su casa, nomás pónganle meta arriba de todo, o sea, como el título, meta de 2 puntos. Entonces, por ejemplo, yo me hice uno. En el pasado, en evidencia, igual seguridad, puse ¿qué me da evidencia y seguridad a mí? Transformaciones, práctica, experiencia. En el pasado, antes, ¿cuál fue el costo? Exposición, decepción, inseguridad. ¿Cuál fue el precio de pagar el costo? Insatisfacción personal, autoabandono, ego herido. En el presente puse, soy mi relación conmigo mismo, cómo me veo, cómo me valoro, cómo me hablo. La incertidumbre puse no estar listo, no ser suficiente. Riesgo, invertir tiempo. Eso es como un ejemplo mío. En el futuro puse crees en mi amor, en mi autenticidad, en mi merecimiento, en que soy valioso. Recibes paz, libertad, más de lo que ya soy. Y entonces, cuando cambié esto de evidencia a poner primero confianza, confío en mi imperfección, confío en mi capacidad para actuar, confío en mi propia aceptación y acepto el yo que tiene miedo, aún intentándolo y siendo rechazado, acepto sentirlo y acepto estar bien con él. Cuando yo cambio esto, automáticamente es como que ustedes lo van a ver, donde esto ya no tiene sentido. Esto, en lugar de que sea negativo, se vuelve positivo. Y incertidumbre siempre va a haber, pero ya esto no va de esto desaparece. ¿Te das cuenta? Entonces ustedes lo van a hacer y lo van a poner
como lo que ustedes han sido el costo y el precio. Y entonces van a poner antes de la evidencia, ahora en qué confías, o sea, tu confianza en ti, ¿dónde la depositas? Pues prácticamente es hacer un autoanálisis del pasado que traemos Ajá, y hacer una relación con la confianza. sí. Entonces, por ejemplo, ahora con esa proyección, cada vez que ustedes imaginen esa meta que se van a proponer, ya no va a pesar. Porque van a estar conscientes de que ya no están siguiendo la ilusión, su imaginación, ya no están pagando un dolor físico, un dolor psicológico, no hay pérdida. Y cuando llega la vocecita, van a saber qué está pasando. Y hace la diferencia un montón. Yo le dije a Jesús, voy a hacer el seminario de cómo hacer cualquier cosa realidad. Y yo estoy 100% seguro que con esto, si lo aplican, que pueden hacer realidad cualquier cosa. Cualquiera. Para mí la fórmula del éxito es confiar en ti, creer en ti, tomar el riesgo. Cada cosa que he hecho, o sea, yo no terminé ni la high school, no tengo papeles, no crecí en un ambiente de negocios, no tenía conocimiento empresarial. Realmente lo único que tenía era mi confianza y creer en mí. Y tener una promesa muy concreta. Y la promesa que te hagas hace mucho la diferencia y la promesa de la meta también. Porque, por ejemplo, el pianista o las dos personas de la historia del piano, el que no sabía y el que sí sabía, quien no sabía se prometió lo que sabía que podía cumplir. Y podía ser fiel a su promesa. ¿A qué voy con esto? Que la promesa tiene que ser muy, muy concreta, muy específica y realista. No importa el tamaño, lo que importa es que tú confíes en que tú puedes cumplir esa promesa. Pero cada vez vas a prometerte algo más. Y confiar en ser fiel a ti. En ser fiel, en serte leal. Tienes dos opciones, o le eres leal a tu pasado o te eres leal a ti. Si le eres leal a tu pasado, le eres leal a la mentira que te contaron y te creíste en tu cara. Si le eres leal a tu pasado, le eres leal a que no eres valioso y que tu valor lo tiene alguien más o algo. Si te eres leal a ti, eres leal a que tú eres dueña de tu valor, dueña de tu vida y que no necesitas permiso de nadie. Y al final del día va a ser su entrenamiento. Cada entrenamiento, cada acción es poner un ladrillo. Con un ladrillo no se construye un castillo. Se construye con miles de ladrillos. El músculo no se construye con una repetición. Se construye con miles de repeticiones. Y no entrenas todo el día. No entrenas 24 horas. Entrenas 1 hora. Si ven a los fisiculturistas, ven el proceso de todos los del gimnasio. El progreso, la transformación ha venido de
entrenar 1 hora constantemente, cumplir su propia promesa que se prometieron, ser leal a su palabra, serse fieles. Y yo, por ejemplo, no sabía que iba a ser entrenador. Yo no sabía que iba a ser fisiculturista. Yo cuando me inscribí al gimnasio, yo nomás dije, yo nomás quiero subir de peso y estar fuerte. Y pues tuve la oportunidad y tuve la fortuna de tener un entrenador que me dijo el paso a paso. Entonces, yo me sentía, cuando me dio el paso a paso, yo estaba enfocado simplemente en dar mi 100% cada día. Porque el cumplir mi palabra era como si cada vez que cumplía mi palabra, era mi relación conmigo mismo, mi relación con mi excelencia, mi relación con mi valor, mi relación con cómo me veo, cómo me siento, cómo me valoro. Y cada vez que cumplía mi palabra, como que aumentaba el amor que sentía hacia mí. Y al final del día, me sentía y aún me siento tan orgulloso que ya gané. Y la acumulación de sentir que ya gané por años, como consecuencia construir el gimnasio, como consecuencia construir mi físico, como consecuencia, ha sido una consecuencia todo. Nunca ha sido el resultado final, nunca ha sido lo que yo he perseguido. A mí me la pela lo que pase mañana. Y en COVID fue así. Me quedaban $300 y dije, si voy a ser pobre, pues sin dinero, por lo menos quiero hacer lo que más amo. Y me compré una barra con esos $300 y unos discos. Y así empezó el gimnasio en un garaje. La gente iba y decían, ¿a poco aquí me vas a entrenar? Ahí había una moto y ahí unas cosas de pintura y ahí la barra, y sí. Con esto, aquí entreno yo. Se sentía con confianza. Si yo entreno yo aquí, pues ¿por qué tú no? Y de pronto, meses después, 20 personas, 40 personas. Y nunca planeé tener un gimnasio. Ni planeé que eso iba a pasar en COVID. Yo nomás estaba haciendo lo que más amaba. Lo que más amo. De las cosas que más amo, porque amo varias cosas. Y el resto fue consecuencia. Y en ese punto, yo veía que el precio que iba a pagar de abandonar lo que más amo era más caro, más grande. Abandonarlo que quedarme en la calle. Yo no estaba dispuesto a vivir una vida donde no me siento orgulloso de mí mismo y me siento feliz y me siento en amor y estoy haciendo lo que más disfruto y amo. Es como si en algún punto ya sabía lo que se siente estar muerto. Y era como un suicidio o un homicidio espiritual. Que jamás haría algo o jamás me abandonaría una vez más o dejaría de hacer lo que más amo, dejaría de confiar en mí y creer en mí para volver a estar muerto. Sí, lo material es importante, pero eres más importante tú. Todo lo que tú ves con tus ojos, va a llegar el día donde su valor disminuya a 0. Todo.
Y eso va a llegar en días, en años, o cuando estés muerto. Tus carros van a llegar a cero. Todo lo que tienes va a llegar a cero algún día. ¿Y entonces qué te queda? Lo único que te va a quedar son las experiencias que viviste. Y no quieres morir y quedarte con unas experiencias mediocres. No quieres pagar ese precio. Cada acción, cada meta que te pones, no olvides que no estás exento de que sea la última. Y si esa es la última, no quieres quedarte con él. No experimenté la vida con abundancia. La abundancia no va de cosas materiales. Puedes tener muchas cosas materiales y sentirte vacío. O puedes tener nada y sentirte lleno. Sí. Pero la abundancia trae más abundancia. Y estoy seguro que esa persona que llega a tener nada pero es abundante va a volverlo a tener todo. Es inevitable. Jamás vas a ver a una persona que es abundante internamente, con un círculo social mediocre, con relaciones mediocres, con hábitos mediocres. No se tortura. Ser parte de un entorno que no está enamorado de quién eres ni de en quién te vas a convertir es aceptar y elegir torturarte aquí y ahora. Rechazar ser la mejor versión de ti es torturarte. ¿Por qué una persona quisiese torturar? ¿Para complacer a alguien? Porque si el dinero dejara de existir, y si tú fueras el único humano que está en la tierra, entonces, ¿cómo te tratarías? ¿Qué harías? ¿Cómo disfrutarías de la vida? ¿Cómo disfrutarías de ti? No creo que te vayas a tirar a hacer nada. Ahora, si nomás por un momento en esta sociedad, de pronto el día de mañana tienes asegurado un techo, comida, y el dinero no existe, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu entorno? ¿Qué es lo que hace la diferencia de una persona a otra? ¿Qué es lo que la hace atractiva? ¿Qué es lo que hace que las personas quieran estar cerca de esta persona? Y el problema es que la trampa del ego es que cada vez te pongas propósitos, metas o objetivos más pequeños, y llamarlos como una gran victoria, porque así moralmente entonces serías superior. Pero el beneficio encubierto es sentirte mejor,
por medio de verte mejor ante ojos ajenos. Porque tú sabes que no te estás viendo mejor en el fondo con metas pequeñas. Tú sabes que no te estás sintiendo mejor con metas pequeñas. Nadie se siente mejor negociando. ¿Qué tan grande deberías ser? Creo que nadie negociaría o estaría dispuesto a rechazar su mejor versión. Pero lo hacemos. Y eso es el ego. No lo hacen ustedes, lo hace su pensamiento, que ustedes creen que son ese pensamiento. Es el autoengaño, es el beneficio encubierto. Todas las personas quieren reconocimiento, importancia, pertenencia y amor. Los suicidios ocurren porque hay un futuro o perciben un futuro donde no hay pertenencia, donde no hay amor, donde no hay reconocimiento, donde no hay importancia. Y todo ser humano va a intentar conseguir esto de una forma interna o externa, positiva o negativa. Y así construyes reglas internas. Por eso hablo del permiso. La razón de por qué tú no vas y le disparas a alguien, o por qué no cometes delitos, es porque tienes permisos internos, tienes reglas internas. No puedes actuar en contra de ellas. Tu mente no te dejaría, tu cuerpo no te dejaría. Porque ese sistema fue con el que crecieron. Y porque es quienes son. Saben quiénes son y saben qué no son, aunque no se lo cuestionen. Y así pongo ese ejemplo tan drástico, porque así como están esas reglas, también tienen otras reglas y permisos. Y se reflejan todos los días en cómo viven su vida. El problema es que muchas de ellas, así como no matas ni cometes delitos, lo haces porque no quieres que te reste amor, pertenencia, reconocimiento, significancia. Porque es serle infiel a tu palabra, es ser alguien que no eres, es ser alguien que no te gusta. Y así es como cuando dicen que hacen algo, van a hacer algo y no lo hacen, se ponen una meta y no lo hacen, postergan sus logros, postergan su valor propio. Es porque se crearon otras reglas que no ven o no veían y tal vez ya ven o están viendo y van a seguir encontrando más. Estas reglas y permisos que son para que no te resten pertenencia, amor, significancia. El problema es que el precio lo pagas con tu vida.
No matarías a nadie, pero sí te matarías a ti. Lentamente, elegantemente, con justificaciones, con creencias, con tu lógica según tú. Y las personas no ven el engaño a veces hasta que o están en el doctor con diabetes, presión alta, cáncer, o cuando se dan cuenta que odian su jefe, su trabajo, o simplemente ya por fin llegó la hora donde seguir igual es más caro que cambiar. Las personas, hasta que no perciban que es más caro seguir igual que cambiar, no van a cambiar. Van a cambiar. Hasta que las personas vean que es más caro seguir igual que cambiar, entonces van a cambiar. Si perciben que es más caro cambiar, entonces se quedan igual. Y esto simplemente lo decides a base de tu distorsión de valor, que es creado por tu pasado, tu presente, tu futuro, tus reglas, tus permisos, quién crees que eres, cómo aprendiste a ganar pertenencia, amor, reconocimiento, significancia. Cuando hagan ese ejercicio, por primera vez en su vida van a poder ver el costo. Y por fin van a ver que seguir igual es más caro que cambiar. Y ya no tienes opción. Porque seguramente sí hay muchas cosas que pagas porque sabes y te dices que no tienes opción. Porque hay una consecuencia y la consecuencia es más cara. Y ahí sí no quieres perder. Y como le has quitado el valor a tu vida, lo has entregado, lo has expropiado, lo has puesto afuera, pues a ti no te importa perderte. Porque no te está costando. Y así se vive cómodamente. O aprendiste que la incomodidad se volvió comodidad, que la tortura se volvió seguridad, y la seguridad libertad. Todo es una inversión emocional.